Mi nombre es Daniel López del equipo de capacitación del área de generación de conocimiento y como ya lo saben, vamos a darle seguimiento a esta sesión intensiva que estamos teniendo del sistema de comercial premium. En este momento estamos en el nivel básico, es decir, estamos conociendo eh, el cómo llevar a cabo una configuración inicial dentro de una empresa que va a comenzar las operaciones en el sistema de comercial premium y sobre todo pues qué es lo que necesita para llevar a cabo el trabajo de su día a día, es decir, cómo llevar a cabo la generación de sus documentos. El temario que vamos a tener el día de hoy es conocer el proceso comercial específico de ventas. Vamos a hablar de los conceptos que se pueden manejar para todo lo que tiene que ver con los documentos de ingreso, los documentos de cargo al cliente. Vamos a entrar en el tema ahora sí del esquema CFDI, de por qué existe la facturación y cómo se compone. Seguido de ello veremos los documentos de venta, los documentos de abono del cliente, es decir, los de pago, que a su vez pues estarán representados por el REP. Y bueno, antes de entrar al tema de documentos de cargo al cliente, me gustaría recordarles, y no me voy a detener mucho, en el proceso comercial, en el sentido de venta para Contact Comercial Premium. Cuando nosotros estamos trabajando para los documentos de nuestros ingresos, debemos de saber que toda la información o todo el peso de nuestro inventario y nuestro saldo recaen en los documentos de factura. Los documentos de factura son aquellos documentos que realmente nos van a establecer como finalización de la transacción, es decir, en aquel punto en donde ya ahora sí concretamos la venta y ya tenemos un cliente acreedor de una deuda con nosotros. Existen otros documentos que vamos a ir viendo a lo largo de todo el proceso, como son precisamente los documentos de cargo, en donde estos no afectan un inventario como tal, sin embargo, sí afectan nuestra deuda. Con ello, pues nosotros podemos ir abonando y cargando, afectándole el saldo a nuestros clientes. Ahora sí, entrando con los documentos de cargo al cliente, mencionarles que son documentos en donde nosotros podemos hacer que la deuda de nuestro cliente aumente con respecto a nosotros. Estos documentos han tomado bastante relevancia puesto que son aquellos documentos en donde nosotros podemos establecer un saldo inicial. Es decir, que cuando nosotros ya tenemos operaciones dentro de nuestra empresa, pero vamos a comenzar a trabajar en el sistema de comercial premium, pues es importante que nosotros comencemos a registrar cuánto es lo que nos debe cada uno de nuestros clientes hasta este momento. Para ello vamos a utilizar precisamente estos documentos de cargo al cliente. La captura de estos documentos es bastante similar a cómo se realizan los documentos de cargo, pero de proveedores que ya hemos visto en sesiones pasadas. Simplemente hay que ir al menú de movimientos en el submenú de clientes y seleccionar qué tipo de movimiento vamos a realizar. En este caso, pues estamos hablando de los movimientos de tipo de cargo al cliente. Dentro de ellos podemos encontrar varios conceptos como son las notas de cargo al cliente, el saldo inicial, que es del que vamos a hablar principalmente, pero también vamos a encontrar otros como honorarios. Recuerden que estos documentos de honorarios son perfectamente modificables para que nosotros podamos establecer impuestos. Seguido de ello, una vez que ya seleccionamos sobre qué concepto vamos a generar el documento, pues hay que rellenar la información general del documento. Como ya lo saben, los documentos se componen de la fecha, cuál es el cliente al que vamos a afectar, en qué moneda estará realizado el documento y cuál es el tipo de cambio que se le va a establecer a ese documento. Recuerden que para todos los documentos de moneda pesos, el tipo de cambio normal sería 1. Sin embargo, si estamos hablando de otras monedas, como puede ser dólar o euro, hay que establecer al día cuál es el tipo de cambio. El sistema de Contact Comercial Premium se encarga de ir a buscar de manera automática el tipo de cambio actual según Banxico. Sin embargo, este tipo de cambio es totalmente modificable por el usuario por si él quiere adaptar a uno particular. Una vez que ya capturamos los datos generales del documento, será necesario asignar el importe. El importe será aquel que nos va a determinar cuánto es la deuda que tiene dicho cliente. Si este documento quisiéramos utilizarlo para
contrarrestarlo con algún abono, lo pudiéramos hacer a través de el siguiente paso, que es la relación a nuestros documentos de abono. Si nosotros quisiéramos hacer ese proceso, únicamente tendríamos que destinar qué importe queremos relacionar a dicho abono. Recuerden que este documento, en caso de hacer un saldo inicial, pues en la mayoría de ocasiones no es necesario que se relacione, puesto que es nuestro primer documento que da la pauta al comienzo de la deuda. Sin embargo, este documento también tiene otra funcionalidad que nos permite generar información de, de facturas que a lo mejor no capturamos en nuestro sistema. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya hayamos relacionado los documentos y que ya hayamos generado el documento con el importe que deseamos capturar, pues simplemente hay que guardar la información para que el saldo se vea reflejado. Para demostrarlo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a ingresar al menú de clientes y voy a generar un saldo inicial. Lo voy a hacer utilizando la fecha del primero de este mes y para el cliente de Daniel López por un importe de 10,000. Aquí ya tengo en uso la aplicación de comercial. Recuerden que esta empresa es la que hemos estado utilizando a lo largo de las otras sesiones, sobre todo por si ustedes están viéndonos en una fecha posterior, en una grabación, pues puedan ir siguiendo estos pasos y puedan replicar los ejercicios. Recuerden que algo importante para el aprendizaje, pues es practicarlo. Entonces, les recomiendo que si tienen oportunidad, pues realicen algunos ejercicios para que se vayan acostumbrando al funcionamiento del sistema. Entonces, mencionábamos que lo voy a encontrar en cargos al cliente y voy a generar un documento de saldo inicial. Voy a darle la opción de nuevo y le voy a indicar que voy a generar un documento para el primero de este mes. Le voy a indicar que es peso mexicano y que el importe es por 10,000 pesos. Una vez hecho esto, como pueden notar, me arroja la ventana para contrarrestar este cargo con un abono. Sin embargo, hasta el momento pues, no tenemos ningún abono registrado en el sistema, con lo cual no podríamos llevar a cabo este proceso. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya tengo el documento aquí generado, puedo notar que en este momento la deuda de mi cliente, que es Daniel López, ya se ve afectado para el saldo del ejercicio. Recuerden que el saldo de todos mis clientes es posible consultarlo a través de los reportes, ya bien sea un estado de cuenta, un reporte de resumen de operaciones, pero también lo pueden revisar desde el catálogo de clientes dando clic derecho para consultar la vista de saldos. Catálogo, clientes, reviso a mi cliente y lo puedo consultar ya bien sea abriéndolo para conocer la vista actual, que aquí tenemos esos 10,000 pesos como deuda, o bien dando clic derecho en la opción vista de saldos. Algo interesante de los documentos de saldo inicial es que estos en su mayoría se utilizan para reflejar facturas que nosotros generamos fuera del sistema de comercial premium. Recuerden que en muchas ocasiones, pues las empresas hasta este punto ya tienen operaciones, entonces a lo mejor ellos llevaban su facturación en otra aplicación o bien lo realizaban directamente desde el portal del SAT. Significa que a lo mejor ellos ya hicieron una venta, digamos por 10,000 pesos, pero la factura la realizaron en el portal del SAT, con lo cual cuando vienen y registran aquí en la aplicación esa factura de 10,000 como un saldo inicial, pues el, el- el siguiente paso sería que a lo mejor su cliente le llegase a realizar el pago de dicha factura. Más adelante vamos a hablar del REP, sin embargo es importante mencionar que el propio usuario final o a lo mejor el dueño de la empresa, pues evidentemente requiere de poder emitirle un REP
como comprobante del pago de esa factura, de estos 10,000 pesos que nosotros estamos registrando como saldo inicial. Entonces, el documento de saldo inicial es muy importante que se le relacione la factura o el documento XML que está avalando esa deuda de los 10,000 pesos. Para ello, los documentos de saldo inicial del cliente deberán ser relacionados a un XML. Esto lo podemos hacer directamente desde el botón de Administrador de documentos digitales que encontramos en el documento. Para ello voy a demostrárselos asociando este documento que ya había generado. Voy a ir al menú de movimientos, clientes, cargos del cliente y saldo inicial del cliente. Y acá en la parte superior voy a encontrar el botón de ADD. Ojo, recuerden que para que se habilite este botón de ADD es importante que en el concepto de saldo inicial del cliente se haya habilitado el uso de la asociación CFDI. Este botón de asociación CFDI, perdón, el botón de la casilla de asociación CFDI me va a permitir que yo pueda abrir el ADD, buscar cuál es la factura que emití por esos 10,000 pesos, que por ejemplo en mi caso sería esta factura de aquí. Como podemos ver acá en la parte del total, son los 10,000 pesos. Entonces lo voy a asociar. Me lo marca en verde para indicar que efectivamente el documento de Comercial Premium ya está relacionado con el XML y ya puedo venir a cerrar. De esta manera, mi documento de saldo inicial ya tiene un respaldo. Ya puede decir, este cliente me debe 10,000 pesos porque en enero, que fue la fecha del XML, le había timbrado una factura por esos 10,000 pesos. De tal manera que cuando el cliente, que en este caso es Daniel López, me llegue a pagar, pues yo ya estaré preparado para emitirle un REP con la identificación de que me está pagando esa factura en particular, ese XML en particular. Adicional a relacionarle el XML, nosotros podemos generarle información adicional a nuestro documento, como puede ser los campos de la interfaz configurable. Una pregunta que me habían realizado anteriormente es si es posible que dentro de nuestro documento nosotros podamos establecer la forma de pago. En el caso de los documentos de tipo cargo, por ejemplo, este saldo inicial, no es posible nosotros establecer un método de pago, puesto que cuando nosotros vamos a realizar un cargo no podemos definir de qué manera nos va a pagar ese cliente. Es decir, si a lo mejor yo digo, Daniel López me debe 10,000 pesos, sin embargo, yo no sé si Daniel López me va a pagar en efectivo, por transferencia, por puntos, etcétera. Entonces, en este punto nosotros no podemos definirlo. Sin embargo, cuando nosotros hayamos en un principio generado la factura que dio pie a este saldo inicial, pues evidentemente ese método de pago se definió en el XML de la transacción, es decir, en la factura que aquí fue donde en un principio se debió de establecer el método de pago. ¿Dudas hasta aquí? Preguntan, si el cliente tuviera varios XML pendientes y nosotros pues evidentemente tendríamos que generarle el saldo inicial, ¿sería necesario generar un saldo inicial por cada factura pendiente? Aquí la respuesta es que sí. De hecho, la recomendación es que sí se haga un saldo inicial por cada
por cada factura que haya sido emitida, sobre todo por cuestiones del REP. Recordemos que cuando una persona nos llegase a pagar, nosotros debemos de decir que ese pago está afectando a cierta venta que le realizamos. Entonces, si tiene varios XML, pues la recomendación es que haga un saldo inicial por cada XML. Ok, perfecto. Parece que no hay más dudas del saldo inicial, únicamente a manera de observación. Recuerden, esto ya lo habíamos visto en la sesión número 2. Sin embargo, les voy a recordar que para que se permita la relación o la asociación con ese XML es necesario que dentro de la configuración de nuestros conceptos, en este caso mi saldo inicial del cliente, es necesario que se habilite la casilla de asociarse a FDI. De otra manera, no sería posible abrir el ADD en el documento. Pregunta, si tienes 100 facturas, ¿será necesario generar un saldo inicial para cada uno? Sí, la respuesta es que sí. ¿Se puede relacionar más de uno? Sí, sí se puede. Sin embargo, pues recordemos la recomendación es 1 a 1. Ok, continuando, recordarles que dentro de los cargos que tenemos de tipo de documento al cliente, de cargo del documento al cliente, tenemos otros tipos de cargo, como por ejemplo las notas de cargo al cliente, que estos no necesariamente son para establecer un saldo inicial, que a pesar de no tener ese nombre, pues igual pudiera perfectamente utilizarse, ya que su funcionamiento es exactamente igual que el de saldo inicial, que es simplemente aumentar la deuda de nuestros clientes con nosotros. Sin embargo, las notas de cargo al cliente son conceptualmente más utilizadas para un, un aumento de la deuda posterior, es decir, cuando ya tenemos interacción con nuestro cliente, pero a lo mejor le vamos a, a registrar un aumento de su deuda por intereses, por pagos atrasados, porque a lo mejor se nos devolvió producto o lo que sea por el estilo. Entonces, la generación de estos documentos es bastante sencilla. De hecho, si pueden notarlo, es y casi igual que el saldo inicial, únicamente hay que establecer la fecha. En este caso le voy a poner del 5 de este mes. Hay que asignarle el cliente, la moneda y el tipo de cambio, y así como el valor total del cargo. En este caso, las notas de cargo al cliente, la diferencia que tienen respecto a los saldos iniciales es que aquí viene de manera predefinida a lo mejor el impuesto del IVA. Sin embargo, recuerden que estos impuestos son totalmente configurables dentro de la opción de configuración de conceptos. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a hacerle un cargo por 1160, que realmente son 1000 míos, pero son 160 de impuestos. Lo que haría sería que al guardar el documento, pues se me afectaría el saldo total de mi cliente. Recuerden que al igual que los documentos de saldo inicial, nosotros podíamos relacionar este documento con algún documento de tipo abono. Entonces, desde aquí nosotros pudiéramos relacionar a lo mejor un pago a este saldo, perdón, a este cargo. En la pestaña 5, información adicional, pues aquí sí tendríamos la posibilidad de poner una forma de pago, puesto que esto podría funcionar perfectamente como un documento de tipo honorario, lo que me llevaría al siguiente tipo de documento. En los documentos de cargo al cliente, si se fijan, también adicional a la nota de cargo y el saldo, tenemos pagos de honorario, que al igual que los documentos de honorario del proveedor, pues se capturan exactamente igual. De hecho, es calcado, ¿eh? Es la contraparte. Hay que poner el folio, el cliente, la moneda
el importe y los impuestos. Que recordemos que el valor del impuesto lo tomará según se haya configurado también en el catálogo de conceptos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 1000, la retención y el IVA de este documento en particular lo tomará de mi catálogo de conceptos, perdón, de mi catálogo de clientes, porque así lo definí yo en la configuración de mi concepto de honorarios del cliente. Estos documentos, al ser de tipo ingreso, recuerden que los honorarios en cuanto a nuestros clientes refiere, pues evidentemente pueden perfectamente funcionar como un ingreso, por lo cual este tipo de documentos es posible configurarlos para el timbrado. Si se fijan acá en la parte superior, yo tengo el botón de timbrar el comprobante. Sin embargo, de esto vamos a hablar justamente en el siguiente tema, que es la facturación electrónica. La facturación electrónica seguramente muchos ya conocerán lo que es. Sin embargo, para quien se esté acercando a este tema, sobre todo que a lo mejor apenas va a comenzar a trabajar o que va a abrir su primera empresa, pues hay que tener en cuenta y de hecho es muy importante. Yo creo que nunca nadie nos explica qué onda con esto de la facturación, qué onda con el SAT. Entonces, pues hay que primero definir qué es la factura electrónica. Bueno, pues la factura electrónica es ese documento que nos funciona a manera de un comprobante. Estos elementos que componen nuestro comprobante tienen algunos sellos de seguridad que nos permiten pues mantener la relación de que es un documento íntegro. Es decir, que si nosotros vamos a adquirir un producto, sepamos que efectivamente sea ese producto. Estos documentos de seguridad, pues son básicamente documentos de cifrado que se encuentran en un archivo XML. Un archivo XML es un pequeño documento, al igual que pues, cualquier archivo de Word, Excel, etcétera. Sin embargo, tiene una estructura en donde se ve de esta manera, como lo podemos ver aquí en la parte del medio exactamente lo que nosotros lleguemos en nuestra factura, como por ejemplo, cuál es el importe que pagamos por el producto, a quién se lo compramos, eh, cuántos productos compramos, etcétera. Nosotros lo vamos a ver reflejado en esta sintaxis, en donde nosotros lo vemos aquí como una pequeña llave para indicar a quién se lo compramos, en otra llave para indicar cuánto compramos, a qué valor, etcétera. Y eso nos va a reflejar un archivo completo con todos los datos de nuestra compra. Que a su vez, pues, igual cuando nosotros lo imprimimos, realmente lo vemos de una manera natural, lo vemos de una manera bonita, pero realmente el que importa es este archivo XML. Esta es la factura electrónica. Esto es lo que nosotros nos va a permitir comprobar una transacción. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, pues el SAT, en una manera de buscar cómo llevar a cabo el control de todas las transacciones que se hacen, pues ha ido evolucionando el proceso en que se registran esta información. Por ejemplo, en el 2005, en enero del 2005 específicamente, nace la factura electrónica, que es esto que yo les comento en donde se establece que todas las transacciones se guardan en un archivo tipo XML. Sin embargo, no fue obligatorio. Inclusive hasta el 2009 se habla que este tipo de facturación será obligatoria. Sin embargo, no se hace obligatoria, sino que se anuncia que será obligatoria para el 2011. Es decir, 6 años después de que se genera es cuando apenas se va a establecer como obligatorio. En el año 2010 se hace una transacción, es decir, que a pesar de que todavía no ha sido obligatorio, sí se empieza a dar facilidades a las empresas para que comiencen a empezar a trabajar en lo que es la facturación electrónica, para que se estén preparando y no que el día en que se haga obligatoria, pues les llegue de golpe. En el 2010 les empiezan a decir, oigan, ¿saben qué? Pues miren, para que se migren a este esquema de facturación, pues vamos a ofrecerles a lo mejor ciertas facilidades. En este caso, pues son cosas de adendas y complementos que vamos a ver más adelante, pero
Solo quédense con que en el 2010 se les empezó a inculcar pues esta cultura de hay que empezar a trabajar de esta manera. En el 2011 se hizo obligatorio, sin embargo, no para todas las personas, sino se hizo obligatorio solamente para ciertas empresas que cumplían con algunas condiciones. Por ejemplo, la cantidad de ventas que tenían al año, etcétera. Ya para el 2014, este esquema ahora sí quedó como el esquema de facturación definitivo, en donde ahora sí todas las personas que vayan a eh, tener ingresos por realizar alguna actividad empresarial, pues en ese caso debían de adoptar este esquema de facturación. El esquema de facturación quedó llamado como esquema CFDI. De hecho, van a ver en muchos lados que le dicen, vamos a emitir tu CFDI 3.3, tu CFDI 3.2 y así sucesivamente. Este CFDI no es otra cosa más que el XML del que hablábamos hace un ratito. El CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet. Y este es por internet porque precisamente requieres de un proveedor autorizado de certificación que se le conoce como PAC. Y los contribuyentes que empezaban a estar obligados en el 2011 fueron aquellos que tenían ingresos mayores a 4 millones de pesos. Sin embargo, como ya hablamos hace ratito en la historia, a partir del 2014, no importa cuántos ingresos tuvieras, todos debían de adoptar este esquema. El esquema del que hablábamos en un principio o con el que se comenzó a trabajar es este que tienen aquí en pantalla. Este comprobante contiene básicamente toda la información que de hecho manejamos hasta la actualidad, pero lo que ustedes están viendo ahorita realmente es una representación impresa, es decir, realmente lo que, lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo es el XML. Esto de aquí únicamente representa la información que trae el archivo XML. Para poder generar ese archivo, como ya les mencionaba, pues requieres de internet y de un pack. Sin embargo, el proceso por el que pasa toda la generación de esa factura, la realidad es que es un poco más compleja. Primero que nada, es necesario que por parte del SAT se solicite la FIEL. ¿Qué es la FIEL? Pues simplemente es como nuestra llave que nos identifica ante el SAT. Esta llave nos brinda la posibilidad de obtener sellos. Los sellos son aquellos con los que nosotros, vaya la redundancia, vamos a sellar ese XML y decir que efectivamente somos nosotros, en mi caso, por ejemplo, Daniel López, quienes estamos garantizando que esa transacción realmente se está haciendo. Es decir, cuando yo genero un XML de decir, estoy vendiendo una mesa, estoy vendiendo una silla, pues evidentemente yo voy a sellar, yo voy a poner mi firma y decir efectivamente yo lo estoy haciendo. Una vez hecho eso, ese XML que ya está sellado por nosotros, ya está dicho que efectivamente sí somos nosotros quienes estamos realizando esa transacción, se le envía al PAC para que el PAC valide que efectivamente está todo correcto, que el XML que estamos generando sí es como debe de ser, sí cumple con todo lo que nos pide el SAT, trae nuestros impuestos, trae nuestro total, dice quién es el cliente y quién es el proveedor, etcétera, etcétera. Y el SAT y el PAC, perdón, le asigna algo llamado UUID. Este UUID es básicamente el folio digital, es decir, el folio que avala que esa transacción es la número 25,000 de todo México, por así decirlo, ¿ok? Es la que le indica un identificador especial a ese XML para decirle al SAT que efectivamente esa compra fue realmente correcta. El PAC se encarga de enviarle una copia de ese XML al SAT, se encarga de regresarle una copia ya sellada al cliente para decirle que efectivamente sí está correcto la información que timbró y a su vez el cliente será encargado pues de dársela como tal a su otro cliente. Y bueno, igual ya lo había mencionado ahorita, pero
La FIEL, para quien no lo sepa, es la firma electrónica avanzada y es un archivo que nos brinda el SAT para poder realizar estos trámites por Internet. El certificado de sello digital es un documento electrónico que también nos brinda el SAT y se generan a partir de la FIEL, en donde se garantiza la vinculación entre la persona real, la persona física que está realizando la transacción y el archivo que está generando de manera informática. El PAC es el proveedor autorizado de certificación que se encarga, pues como ya lo vimos hace ratito en el esquema, de validar los FDI generados por el contribuyente, asignarles un folio e indicarles o incorporarles un sello digital. Todos los PAC, porque de hecho son varias empresas con las que puede pasar a este proceso de validación, es decir, eh, cada sistema, en este caso Comercial Premium, eh, tiene la relación o se encarga de validarlo un PAC en particular y todas las empresas que fungen como PAC o que se encargan de realizar las validaciones de los XMLs deben de contar con un número de autorización por el SAT para verificar que realmente ellos están certificados en atribuirle o asignar esos sellos. Para quienes tengan la obligación de enviar esos FDI, pues lo que deben de cumplir es enviarle las facturas electrónicas al PAC, conservar los medios por medios electrónicos y actualizar las facturas y electrónicas que hayan generado y tenerlas a disposición para cuando se las lleguen a pedir, expedir facturas electrónicas que amparen las operaciones efectuadas con público en general, es decir, aquellas que tengan el RFC de XAXX01010000, y lo mismo para aquellas personas que tengan, o bueno, para las transacciones que se tengan con personas en el extranjero, las cuales deben de cumplir con que se les agregue el RFC genérico para extranjeros, que es exactamente igual del de público en general, sin embargo es con la E, XEXX. Para las personas que reciban algún documento de tipo CFDI, es decir, que te envíen a ti una factura, estás obligado a conservar esas facturas electrónicas por medios electrónicos, vaya, es decir, que debes de guardar esos archivos XML y debes de validar que las facturas electrónicas que recibas, pues, realmente sean correctas, es decir, que estén bien generadas para efectos de deducción o acreditamiento de impuestos. Algo importante que deben de tener en cuenta es que cuando una persona se ingresa a este mundo de la facturación este, electrónica, es necesario que se firme un manifiesto. El manifiesto es el documento por el cual el usuario autoriza que dicho PAC perdón, que el SAT va a recibir las facturas a través de un PAC, es decir, que no directamente se les van a enviar esos XML al SAT, sino que van a pasar a través de un PAC esa validación que, pues, de la que hablábamos hace un ratito. Para firmar ese manifiesto es necesario que la persona que vaya a establecer este documento pues tenga un RFC, un correo electrónico y el archivo de la FIEL. Recuerden que la FIEL es lo que garantiza que nosotros como persona realmente somos los que estamos frente a la computadora. En el caso de Key, que evidentemente las facturas no van a ser generadas directamente desde el SAT, sino desde el sistema de comercial premium, es necesario que se firme el manifiesto a través de una liga que es la de www.cfdi.com.mx/manifiesto. ¿Cómo está conformado el XML? Para la construcción del XML es necesario que pues nosotros cumplamos con ciertas características, es decir, no podemos enviar una factura diciendo que le vendimos algo a alguien sin haberle puesto, por ejemplo, el RFC de la persona a la que estamos vendiéndole. Entonces, todos estos cambios, perdón, todos estos requisitos que debe contener ese archivo de XML están establecidos en un archivo publicado por el SAT que se llama Anexo 20. El Anexo 20 se publica en el Diario Oficial de la Federación y la primera versión se publicó el 30 de diciembre del
del 2011, que recordemos que fue cuando ya se comenzó a ser obligatoria para ciertas empresas, y se publicó como parte de la resolución miscelánea fiscal para el 2012. En dicho anexo se establece la estructura de cada uno de los campos que debe contener el XML, indicando el nombre, el tipo de campo, la longitud y el uso que debe de tener para cada campo. Es decir, si vas a decirle a quién le vendes, debes de indicarme en qué etiqueta vas a poner ese nombre, qué tipo de dato va a guardar, cuánto es lo máximo que puede ser el nombre de la persona y en qué casos es usado. También ahí se establece la cadena original del comprobante, que la cadena original es la secuencia de datos de la información contenida en el comprobante, es decir, todo el archivo XML en una sola cadena, es decir, en un solo texto. Se agrega, se pone todo juntito para establecer que todo lo que traiga ese XML realmente coincida. Entonces, esto se establece también en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal de la que hablábamos hace ratito. La cadena original del comprobante también se encuentra en el XML y también debe de estar, en caso de que nosotros vayamos a imprimir ese XML, debe de encontrarse en la representación impresa del CFDI. Los datos que contiene son la versión del timbre fiscal, es decir, la versión del anexo que estamos utilizando, el UUID, que el UUID recordemos que es ese número que asigna el PAC cuando realmente dice que el XML que estamos emitiendo es correcto, la fecha en que se está realizando el timbrado del XML, es decir, la fecha en donde estamos enviándole ese documento al SAT, el sello digital del CFDI, que el sello digital dijimos que era una cadena compuesta, en este caso va a estar compuesta por el certificado de la persona que está emitiendo esa factura y además se le agrega la cadena original primaria, que la cadena original recordemos que eran los datos meramente de la transacción. También a la cadena original completa se le agrega el número de certificación del SAT, que es el certificado del SAT tiene con el PAC para indicar que efectivamente el PAC está autorizado para brindar el proceso de validación. Un ejemplo de una cadena original es este que tienen aquí en pantalla. Si se fijan, al inicio tenemos la versión del timbre fiscal, luego tenemos ahí un UID, que este UID, todo este número de 18 caracteres que tenemos aquí, perdón, de 26, es el folio que nos asigna el PAC cada vez que nosotros timbramos. Es el que identifica este XML en particular. Tenemos la fecha en que se realizó el timbrado y la cadena que, como decíamos, guarda pues algunos datos importantes encriptados de cómo está establecido nuestro XML y por último el certificado del SAT que tiene con el PAC. Así es como se ve una cadena original y recuerden que esta cadena original debe ser mostrada también en la representación impresa. Sin embargo, si ustedes abren el archivo XML van a notar que también tienen este dato ahí guardado. El sello digital del CFDI es la suma del certificado del emisor más la cadena original del comprobante, que es la de esta de acá. Dicho sello digital se debe realizar por un emisor y esta debe estar avalado o certificado con un PAC. Esta es una cadena de sello digital, que es básicamente lo anterior que vimos más el CSD. De esta manera garantizamos que nuestra factura pues evidentemente no pueda ser replicada o no pueda ser modificada. Si nosotros cambiamos algún valor del XML, es decir, si abrimos el archivo y le decimos, el total no eran 5,000, sino que eran 10,000, evidentemente esos 10,000 ya no podrían coincidir con lo que viene aquí encriptado, de tal manera que sabemos que ese archivo es incorrompible. El sello del SAT es el que se genera a partir de los certificados del SAT que recibió el PAC para que pueda estar habilitado tenga ese permiso, vaya,
ese código de autorización para poder garantizar el resultado del XML. Adicionalmente, y ya por último, de hecho, esto cambió recientemente, pero se pedía o se pide el código de barras bidimensional, que el código de barras bidimensional es un archivo tipo QR que contiene los datos para identificar a un contribuyente, por ejemplo, el RFC de la persona que emitió ese XML, el RFC de la persona que recibió ese XML, el total de la factura o el total del documento y el UUID que fue asignado al momento de que se selló por parte del PAC, que es un código de este estilo. Y lo que tiene pues es esto de acá, que si ya nosotros realmente nos ponemos a revisarlo, por ejemplo, esto de aquí es el RFC del emisor. A partir de aquí, este XAXXX es el RFC del receptor. A partir de aquí es el total. Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de acá es el UUID. Y como ya lo mencionaba, pues el UUID es ese folio que agrega el SAT y se compone de 32 caracteres. Una disculpa, ahorita dije 26. La realidad es que son 32. Ahí ya se me estaba pasando. Y la manera en que te acomoda ese valor, esos bloques de información, son de primero 8 caracteres, luego 4, luego 4, luego 4 y por último 12. Y los valores que pueden contener en cada número o en cada bloque son valores del 0 al 9 o bien de 6 letras del alfabeto, que son el A, B, C, D, F, G, H. Y bueno, nada más aquí como ejercicio vamos a verificar la estructura que componen desde esos FDI y lo vamos a hacer revisando un documento que está expedido por propio Compact. De hecho, este documento ustedes lo pueden revisar en la página de www.conocimiento.com y ahí pueden ver pues información de manuales y todo lo demás, cartas técnicas, notas técnicas de los sistemas Compact aquí. Aquí pueden encontrar también cómo es la versión del anexo actual. En este caso estamos hablando de la versión 3.3 y cómo está conformado. Aquí podemos ver un ejemplo de una factura en donde vemos la serie, folio, fecha, lugar de expedición de en donde se elaboró esta factura. Recordemos que el folio no debemos confundirlo con nuestro folio o el folio de la persona que está emitiendo la factura con el folio que brinda el SAT. El folio que brinda el PAC, perdón, una disculpa, es un número de 32 caracteres que normalmente lo vamos a encontrar en la parte inferior de la factura. Se fijan, aquí viene el folio fiscal. Adicional al folio fiscal viene la fecha y hora en que se timbró, que ojo, tampoco hay que confundirla con la fecha del documento. A lo mejor el documento que ustedes están generando pudo ser del 1 de julio. Sin embargo, la fecha de certificación pudo haber sido a lo mejor el 2 de julio. Entonces, aguas con eso. Esto es simplemente la hora por la que pasó al PAC. Tenemos los demás datos normales de una factura, como por ejemplo el RFC del emisor, bueno, la persona que está vendiendo, la persona que está comprando, los datos generales de esa factura, como por ejemplo cuál es la moneda que se está utilizando, de qué forma se piensa pagar, cuáles son las condiciones de pago, cuál es el método de pago, los productos o movimientos de nuestra factura, los importes del subtotal, los impuestos retenidos, el total del comprobante, etcétera. Y por último, pues aquí ya ahora sí vemos los valores que se asignan o que identifican expresamente esta factura, este XML. El sello digital, el sello del SAT y la cadena original, que pues ya vimos cómo se generan cada uno de ellos. Ahora sí, ya conociendo cómo es esto de el XML, como podemos ver, es un proceso que parece ser bastante complicado, pero la realidad es que
para cuando nosotros manejamos un sistema informático, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con Paqui Comercial Premium, realmente lo único que debemos de verificar es que los datos que nosotros hayamos agregado o impuesto en nuestro documento sean los correctos. Y esto lo vamos a comprobar a través, por ejemplo, de los documentos de venta, que son efectivamente los cuales nosotros mandamos a timbrar o mandamos a sellar en nuestro pack. Los documentos de venta que podemos generar en el sistema son las cotizaciones, pedidos, remisiones, las devoluciones y las facturas. En este caso, los documentos que se pueden timbrar, como lo mencionaba al inicio de la sesión, son los documentos de tipo factura. Los documentos de tipo cotización, pedido, remisión y devoluciones de remisiones únicamente son documentos administrativos que nos permiten llevar a cabo nuestro proceso comercial, donde nosotros pues vemos a lo mejor a qué precio le ofrecemos cierto producto a cierto cliente, cuántos pedidos tenemos de nuestros clientes, etcétera. Sin embargo, en la factura, pues tal cual es donde nosotros decimos, sí, ahora sí le vamos a vender a tal cliente, a tal precio, tales productos. Para generar un documento de venta, simplemente hay que ir al menú de movimientos, ventas, elegir el tipo de movimiento, que como ya hablamos, podían ser cualquiera de estos cuatro, indicarle de ese tipo de movimiento qué concepto vamos a utilizar. Por ejemplo, pudiera ser una factura a crédito, una factura al contado, una factura norte, factura de sucursal sur, etcétera, etcétera. Hay que dar clic en nuevo y hay que generar los datos generales del documento, que para el caso de las facturas debe ser la fecha, el cliente, el folio, recuerden folio interno, el tipo de cambio y la moneda. Después de ello iremos a los movimientos, en donde tenemos que registrar qué producto es el que vamos a vender, de qué almacén lo vamos a sacar, que a pesar que el almacén no es un dato que vaya requerido en el XML, sí es un dato que nos va a servir a nosotros internamente para poder identificar de qué almacén o de qué inventario estamos nosotros dándole salida a ese producto para que se reduzcan nuestras existencias. Hay que indicar la cantidad que vamos a vender, a qué precio y si conlleva impuestos. En caso de tener impuestos, pues hay que asignar el importe de esos impuestos, por ejemplo del IVA, y ya por último guardar tanto los movimientos como los datos del documento. Recuerden que también, al igual que en los otros documentos, podemos generar información adicional, como por ejemplo las fechas de vencimiento, el tipo de pago que se está estableciendo para la factura, si contiene algunas referencias, si contiene algunas observaciones, etcétera. Para ejemplificarlo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a generar una factura de crédito que contiene la siguiente información. El folio 1, el cliente Daniel López, y una venta de el producto impresora multifuncional por 2 unidades. Me voy a movimientos, ventas, facturas y facturas de crédito. Voy a generar una factura, en este caso lo voy a generar para la fecha del día de hoy. Le voy a indicar que el cliente actual es este. Y los movimientos de mi documento serían 2 impresoras multifuncionales a un precio de 1949. Si se fijan, en la parte inferior me agrega la opción de ver cuánto es el IVA que se está generando por esas 2 compras, lo que me lleva a que el neto, es decir, tal cual la venta o la cantidad de mis 2 impresoras es de un total de 3,898, lo que genera un impuesto de 623.64 y el total de ese movimiento estamos hablando que son 4,521.68. Le voy a dar guardar
y esos son los datos de mi movimiento, pero en el total de todo mi documento, esto es lo que sería el XML y esto de acá es lo que aumentaría la deuda de nuestro cliente. En las pestañas del documento veremos la información adicional como datos de envío, la dirección fiscal de nuestro cliente, que recordemos esta dirección fiscal está guardada en el catálogo de nuestro cliente, es decir, cuando nosotros lo creamos. Pero si tiene varias direcciones, pudiéramos cambiarlo desde aquí. Pudiéramos agregar también la fecha de vencimiento para esta factura, la fecha en que se va a realizar la entrega, la información adicional, como por ejemplo el lugar donde se está expidiendo esta factura, que esto es un dato requerido para la versión 3.3 del anexo. La forma en que se va a pagar esta factura, por ejemplo, si va a ser en efectivo, por transferencia electrónica de fondos o bien 99, que es por definir, en donde se nos indica que nosotros no sabemos cómo nos van a pagar esta factura, para lo cual será necesario que nosotros le generemos un REP al momento de que nos vayan saldando o abonando a esta factura. El uso que va a tener este CFDI, por ejemplo, si va a ser de adquisición de mercancías, si está en gastos en general, o bien si no se sabe cuál va a ser el uso que va a tener el documento y el método en que nos van a pagar, si nos los van a pagar en una sola exhibición o bien si lo van a realizar por pagos diferidos. La aplicación de Contacto Comercial Premium nos indica que al yo tener formas de pago en donde no sé de qué manera me voy a recibir esos abonos, pues será necesario que yo emita o timbre aquellas recepciones de pago. Puedo poner en qué condiciones se me va a pagar, si contiene referencias y observaciones este documento y también pues si ha sido transformado, que como ya lo saben, en la sesión anterior hablamos de las transformaciones para saber si esta factura en particular proviene de una cotización, proviene a lo mejor de una consignación, de un pedido, etcétera, y si tiene una devolución, perdón, una transformación futura, es decir, si a lo mejor ya se devolvió. Recordemos que podemos devolver cosas parciales, no necesariamente necesitamos devolver todo. Las demás pestañas es información adicional, como por ejemplo la pestaña 6 usuario, que me ayuda a agregar información adicional a mi factura. Que ojo, todo lo que agreguemos en el usuario definitivamente no se va a ir al XML, será únicamente de carácter administrativo. La pestaña 7 me ayudará para saber cuál es la dirección al que se va a enviar a lo mejor la mercancía, un resumen de pagos para conocer cuáles son los abonos que ha tenido este documento, las veces que se ha copiado este documento, por ejemplo, saber, o bueno, recordarles que Contacto Comercial Premium tiene la característica de copiar documentos, de la cual vamos a hablar más adelante, pero saber cuántas veces se ha copiado y el expediente de esta factura. Una vez hecho esto y revisado la información que yo agregué en mi factura, puedo proceder a realizar el timbrado de mi documento. Para timbrarlo es bastante sencillo. Simplemente hay que garantizar que la información que nosotros tenemos en la pestaña número 3 de información adicional, esta que les mencionaba que era requerido para el anexo 20, fuera correcto. Y ya con ello, pues debemos de ir al botón de timbrar que vamos a encontrar en la parte superior de nuestra factura y presionar que ya efectivamente queremos timbrar ese comprobante fiscal. Es decir, tengo mi factura, ya generé o ya rellené los datos correctamente del anexo 20, entonces ya puedo proceder a timbrarlo. Una vez que yo presiono timbrar, si se fijan me pidió una contraseña.
Esta contraseña es la contraseña no de mi sistema de comercial premium, sino la contraseña de mis certificados, esos certificados que yo solicité al SAT para poder estar avalando todas las transacciones que yo vaya realizando. Es decir, esto es lo que garantiza que efectivamente quien está emitiendo esta factura soy yo, Daniel López. Entonces, voy a poner la contraseña, en este caso la contraseña de mis certificados de prueba que ustedes cargaron al momento de generar la empresa, que parece que tengo un problema, no los cargué, denme un minuto. De hecho, qué bueno que me pasa para que vean las personas que a lo mejor no vieron la sesión número uno cómo asignarlos. Simplemente hay que ir a la configuración de conceptos, buscar el concepto con el que estoy trabajando. En este momento yo estoy trabajando con factura de crédito. Y en la pestaña 6 comprobante digital puedo ver que efectivamente no los tengo cargados, no pasa absolutamente nada. Simplemente le doy F3 para buscar ese certificado. Yo aquí los tengo guardados. Aquí ya los cargué. Si se fijan en la parte superior me está diciendo que son certificados de prueba, es decir, que realmente no se van a ir al SAT. Todas estas son operaciones simuladas. Y es únicamente para que ustedes conozcan el procedimiento. Ya lo cargué, una disculpa ahí por ese breve paréntesis. Ya tengo mi documento generado, tengo la información del anexo 20 capturada, entonces ya puedo timbrar el documento, asigno la contraseña y simplemente debo de aceptarlo. Una vez hecho eso, van a notar que en la parte superior de mi documento de factura ya se me agrega un número. Este número es el UUID que me proporcionó el PAC para decir que efectivamente mi factura ya fue enviada al PAC y al SAT, perdón, y este número es con el cual se identifica ese XML en particular que se me generó. Ahora, ¿cómo puedo ver ese XML que se generó? Pues muy sencillo. En la parte superior, si se fijan, ya cambió el botón de timbrar. Ahora lo voy a poder visualizar como enviar o entregar documento. Para ello, simplemente tengo que indicarle en qué formato lo quiero. Por ejemplo, si lo quiero enviar ya bien sea en un archivo en disco, es decir, tal cual un archivo informático, en un formato digital, subirlo a algún sitio de alguna página o bien enviarlo por correo electrónico. En este caso lo voy a descargar en archivo para visualizarlo. Le voy a solicitar que ese archivo lo quiero ver ya bien sea en PDF, que es la representación impresa, o XML, que es la representación que nos solicita el SAT. En este caso quiero que lo vean en formato XML. Y en la parte inferior voy a indicar en dónde se va a guardar ese archivo XML. Recuerden, esta ruta ustedes la pueden configurar, indicarle que la quieren a lo mejor ese XML por ejemplo, en mi caso en el escritorio. Le voy a pedir que ahí guarde esa factura. Y que contenga el nombre de mi primer XML. Le voy a indicar que una vez que genere ese archivo XML, me abre el archivo. Entonces le voy a dar a aceptar. Ya me generó ese archivo y utiliza alguna aplicación que yo tenga en mi computadora que me permita abrir ese formato de archivos. En este caso, yo aquí tengo Visual Studio, pero voy a abrirlo con otro programa que a lo mejor nos permite identificar más fácil eh, todas las partes que contiene ese XML. Para ello, me voy a dirigir a mi escritorio y puedo ver que aquí ya se encuentra el archivo que se llama mi primer XML.
En este caso le voy a pedir que quiero abrir ese archivo con Internet Explorer, por ejemplo. De hecho, lo pueden abrir con cualquier navegador, ¿ok? Este XML, como pueden ver, contiene todas las partes que nos solicitan el anexo. Nos pide la versión del comprobante, el total del documento, qué tipo de comprobante es, en este caso es un ingreso, es decir, una factura, el subtotal del documento, es decir, la suma de mis movimientos sin los impuestos, el sello del que hablábamos, el sello que está compuesto por la cadena encriptada que genera el SAT, el número del certificado de nosotros, es decir, desde el cual estamos diciendo que efectivamente Daniel López fue quien generó este XML, la moneda del documento, el método de pago, de qué lugar fue expedido, la forma en que se pretende que se pague, el folio, la fecha, el certificado, y aquí ya comenzamos con los datos que llenamos en el documento, como son el RFC quien emitió, el RFC que recibió, es decir, quién es el cliente, los conceptos, es decir, los movimientos, cuál fue el producto, a qué valor se dio, cuál es la clave de la unidad en que se está vendiendo, si se está vendiendo por unidad, por caja, por litros, etcétera, la clave del producto y servicio del SAT, la cantidad y sus impuestos. Lo mismo sería para cada uno de mis productos. Aquí puedo ver el total de mis impuestos de todo el documento. Y ya por último, pues todo lo que tiene que ver con el sello del SAT, el número certificado del SAT, la cadena original, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo hubiera entregado esa misma factura en PDF, ¿qué es lo que vería? Le voy a dar nuevamente enviar y le voy a decir envíalo archivo en disco, pero en formato PDF. En este caso, me solicita que indique cuál es el formato digital, es decir, la manera en que voy a visualizarlo, con qué colores, en qué acomodo, etcétera. Voy a generar esta factura. En este caso, simplemente le voy a indicar cualquiera. Voy a utilizar este que se llama factura versión 3.3 y le voy a dar a aceptar. En este momento, lo que va a pasar es que me va a generar exactamente la misma información que acabamos de ver ahorita en ese XML, pero en una representación un poco más amigable, en lo que comúnmente nosotros conocemos como una factura. Si se fijan, va a ser exactamente la misma información que veíamos hace ratito en el XML. El tipo de comprobante, la serie, el folio, la fecha, de qué lugar se expidió, quién es el cliente, quién es el emisor, el producto que se está vendiendo, cuánto es del IVA, cuánto es del subtotal, del total y los valores del CFDI, como son el certificado que emite, el folio fiscal que asignó el PAC, el número de serie del SAT, la fecha y hora en que se hizo el timbrado, el sello CFDI, el sello SAT y la cadena original. Esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como una factura. Sin embargo, recordemos que esto es más bien una representación impresa de nuestra factura. Nuestra factura real es el XML. Inclusive, aquí nos indica que este documento es una representación impresa de un CFDI. ¿Cuál es el CFDI? El CFDI es el XML. ¿Dudas hasta aquí de la emisión del timbrado de los documentos de venta, de las facturas o de si quieren que hagamos un ejemplo? Lo podemos hacer. Pregunta, ¿el medio de envío por POP3 ya no se encuentra? No. El, el modo de envío por POP3 estaba en el sistema de comercial
perdón, de Admin Pack, una disculpa, se encontraba en Admin Pack, en este caso para Comercial Premium, sí se hace el envío por POP3, ¿de acuerdo? Que es este de aquí que se llama correo, perdón, este de aquí que se llama correo, pero no es tal cual el nombre que se llama así, POP3, sino que ya se llama tal cual correo. El protocolo que utiliza, pues evidentemente sí es el POP3. Que bueno, para quienes se lo pregunten, pues simplemente hay que asignar el correo, el usuario y la contraseña de nuestro correo y a quién se lo queremos enviar. ¿Ok? Que regularmente el a quién se lo queremos enviar ya viene especificado en nuestro catálogo de clientes. ¿Dudas adicionales? Ok, parece que no hay dudas. Vamos a continuar. Aquí nada más, como mención, recordarles que los documentos al ser timbrados, es decir, en aquellos casos donde nosotros ya hicimos el informe al SAT que hicimos esa transacción, si nosotros requerimos cambiar algún campo, por ejemplo, hasta como lo hemos hecho ahorita, en donde las compras y los inventarios no es algo que reportemos al SAT, sino que es simplemente algo más cuestión interna, nosotros podíamos modificarlos, podíamos cambiar las unidades, podríamos cambiar los costos, etcétera. Sin embargo, en los casos de los documentos de ventas, esto no es posible realizarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros intentásemos hacer algún cambio, evidentemente además de que pues no me va a dejar aquí, eh, si nosotros intentásemos hacer algún cambio, por ejemplo, cambiar la cantidad de 2 a 4, pues evidentemente ya no coincidiría con la copia que tiene el SAT y la copia que nosotros pudiéramos haberle llegado a hacer a algún cliente. Entonces, si fue nuestro error el haber capturado mal alguna unidad, algún importe, será necesario forzosamente cancelar ese documento. Ya bien sea cancelarlo para indicar que pues este documento nunca sucedió o bien devolverlo para volver o perdón, para generar a partir de esta factura para transformarla en una devolución sobre compra. Y ustedes ya saben cómo funcionan las transformaciones. Si no lo saben, hay que revisar la lección número 3 que está en el portal de ContaKey. Para cancelar un documento, algo que deben de tomar en cuenta es que esta cancelación, pues evidentemente también se verá reflejado en el portal del SAT. Es decir, le estamos diciendo al SAT que este documento jamás existió. Entonces, es necesario que nosotros volvamos a asignar nuestra contraseña de los certificados para garantizar que efectivamente sí, yo como Daniel López, sí estoy requiriendo de este procedimiento. En este caso lo voy a dejar vigente porque me gustaría revisar el saldo de nuestro cliente. Si nosotros vamos al catálogo de nuestros clientes y consultamos la vista de saldo, podemos ver que el documento de factura de crédito está aumentando la deuda de nuestro cliente, al igual que lo hizo el saldo inicial y los documentos de cargo. Y también esa misma factura nos está afectando nuestras unidades. Recordemos que el documento de factura es el documento que nos afecta tanto saldos como inventarios, por lo cual si yo reviso un CARDEX de mi producto, bueno, voy a sacar solamente para el producto en cuestión, van a notar que adicional a las compras que han entrado 5 unidades en cada una de ellas, también hubo una factura que está afectando su existencia, es decir, se está dando una salida de 2 unidades que fueron en esa factura.
Preguntan, ¿se tiene que configurar algún parámetro para el envío de correo? Sí, sí se tiene que configurar, lo vamos a ver más adelante, pero igual se los menciono o bueno, ¿qué les parece si lo vemos? De todas maneras, la realidad es que lo vamos a ver más adelante en futuras sesiones, pero así digo, de manera rápida, la manera de configurarla es muy sencilla. Hay dos maneras de enviar los documentos en comercial a través de el correo. Una es por POP3, que es la que ya les mostré que se llama envío por correo. Sin embargo, ojo aquí, ya no se llama POP3, se llama envío por correo. Y la otra es enviarlo a través de correo electrónico tipo email. Este de envío por email lo que hará será tomar la configuración que yo tenga registrada en Outlook. Por ejemplo, yo en este momento, aquí yo ya tengo, pues evidentemente, un perfil cargado con ciertas configuraciones para el uso de mi correo, ¿ok? Entonces, cuando yo realizo el envío por email, tomará esta configuración que tengo aquí. Si yo lo realizo el envío por correo, que comúnmente se conoce como correo POP3, que es este de acá, no tengo que configurar nada con mi Outlook. Lo que tendría que configurar serían cuestiones con mi ADD, con mi SASI. Esa configuración la tengo que llevar a cabo en el menú de empresas, administración y configuración del ADD. Y aquí tendría que hacer la configuración del correo. Por ejemplo, aquí ya de manera predefinida ya vienen cargadas algunas configuraciones como los correos de Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera. Pero si ustedes manejan otro, por ejemplo, @daniel.com, pues será necesario que se agregue esa nueva configuración. ¿De acuerdo? Esas son las dos maneras que se tienen de enviar la información por correo. Esas son las dos eh, las dos configuraciones que tienen que tomar en cuenta. De todas maneras, mencionarles que más adelante en el curso técnico, digo, ahorita estamos en el básico, hay que darle oportunidad a las personas que van aprendiendo, pero en el curso técnico vamos a hacer ejemplos de cómo llevar a cabo esta configuración. ¿Alguna otra duda de los documentos de venta? Perfecto, parece que vamos bien. Ya nada más para concluir con el tema de los documentos de venta, mencionarles que los documentos de venta, al ser la contraparte de las compras, pueden seguir exactamente el mismo proceso comercial, es decir, generar una cotización, la cual puede ser convertida a un pedido o a una remisión, y esta remisión a su vez pues va a tener su contraparte de la factura generada y su factura de devolución sobre venta. O si son como yo que se fueron directamente a la venta, pues sepan que el sistema también les permite directamente generar la factura. Si no conocen cómo funcionan cada uno de los tipos de documentos de pedido, cotización, remisión o devolución, les recomiendo que revisen la sesión número 3 de este curso intensivo básico. Para continuar, vamos a hablar de los documentos de pago al cliente. Los documentos de pago al cliente son aquellos abonos que recibimos por parte de nuestros clientes para que su deuda disminuya. Estos pagos del cliente han tomado mayor relevancia en estos últimos años, puesto que a partir de hace algunos años, del 2017, si no me equivoco, igual ahorita lo revisamos, es necesario que cada que exista una transacción de dinero en donde se esté recibiendo un pago por alguna persona, debe expedirse un archivo de REP. Esos archivos de REP son archivos de XML al igual que los de la factura, sin embargo, pues deben de estar configurados de cierta manera. Los pagos se deben de expedir cuando haya recepción, ya bien sea
en parcialidades, es decir, que nos dan abonos, en que en aquellos casos también que se recibe el pago de una contraprestación en una sola exhibición, es decir, que nos los pagan todo completo, pero que a lo mejor no se está pagando tal cual en el momento, sino que a lo mejor hago la factura ahorita y el pago me la hacen en un mes posterior. También debe de realizarse un REP incluso cuando se trate de operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente, pero en una fecha posterior a la factura, que es este mismo caso, ¿no? No importa si es a crédito o contado, de todas maneras puedo yo emitir la factura el día de hoy y a lo mejor el pago me lo realizan en 5 o 6 días, pues bueno, cuando me realicen ese pago, yo debo de indicar a través de un REP que efectivamente ya recibí el saldo de esa factura. Los pagos, como les mencionaba, son archivos de XML. Sin embargo, estos archivos de XML no son de tipo ingreso, a pesar de que estemos recibiendo dinero, sino que son XML de tipo pago. Aquí adelantándome o poniéndolos en el contexto general, existen 5 tipos de comprobantes fiscales, es decir, 5 tipos de XML. Son los de ingreso, que como ya vimos pueden ser una factura o compra según sea el caso. Recordemos que a fin de cuentas una compra también es una factura, sin embargo nosotros no la estamos emitiendo, sino que la estamos recibiendo. La venta, pues efectivamente sí es una factura de ingreso para nosotros, porque nosotros somos el emisor de dicha factura. Pero también tenemos otros tipos de comprobante, como pueden ser los egresos. Los egresos son representados dentro del sistema como las notas de crédito. Recordemos que cuando nosotros otorgamos una nota de crédito a un cliente, pues realmente es una salida de nuestro dinero que le estamos dando a compensación a nuestro cliente. Lo mismo pasa cuando nosotros registramos una nota de crédito del proveedor. Aquí realmente nuestro proveedor es quien nos está emitiendo esa nota de crédito. Existen otros documentos como lo son los documentos de traslado, que son básicamente documentos en donde nosotros estamos avalando el transporte de una mercancía. Sin embargo, pues aquí no es necesario que nosotros especifiquemos cuánto cuesta esa mercancía o a lo mejor no es necesario que nosotros establecemos tal cual un cliente. Simplemente es que para la persona transportista, perdón, esté diciendo qué es lo que tiene en su vehículo, qué es lo que está trasladando. Documentos de tipo de nómina que a lo mejor ustedes ya sabían, pero todas las personas que trabajamos, pues a lo mejor podemos recibir un documento de nómina, un recibo. Ese documento también evidentemente pues conlleva impuestos, por lo que se está reportando al SAT y son de tipo N o tipo nómina. Y por último pues están los documentos de pago, que son de los que estamos hablando en este momento. Estos documentos de pago, para generarlos en el sistema, simplemente hay que ir al menú de movimientos, clientes, indicar cuál va a ser nuestro tipo de movimiento, por ejemplo, un abono del cliente, un pago del cliente, un cheque recibido, etcétera. Hay que seleccionar el concepto, que puede ser cualquiera de estos. Hay que indicar cuáles son los datos del documento, por ejemplo, la fecha, el cliente, la cuenta bancaria, la moneda y el tipo de cambio, así como el importe que estamos recibiendo. Y algo importante, sobre todo en los documentos de pago o de abono, que son los documentos relacionados, en donde nosotros deberemos de indicar ese pago, con qué documentos de factura o con qué documentos de cargo se le está cancelando, se están relacionando. Y esto lo vamos a hacer a través del importe. Por último, resta guardar. Para demostrarlo, vamos a generar un pago del cliente. Lo vamos a hacer utilizando estos parámetros: la fecha del pago, el cliente, el total. Ver a movimientos, clientes, abonos del cliente. Y aquí, en lugar de utilizar el concepto de pago del cliente, voy a utilizar un concepto que de hecho se generaron en sesiones pasadas para que ustedes vean que cuando ustedes generan uno, el procedimiento es exactamente igual.
Voy a utilizar el concepto este de pago del cliente Felipe, que este se generó en la sesión número 2. Si quieren conocer cómo se configuró este concepto, vayan a ver la sesión número 2. Y aquí, como pueden ver, los datos que se rellenan son la fecha, que, ojo, la fecha de los pagos varía respecto a la fecha de las facturas. En las fechas de las facturas es tal cual la fecha en que se vendió el producto. Sin embargo, tiene ciertas restricciones el valor de fecha. Por ejemplo, no puede timbrarse 2 días o bueno, después de 72 horas de la fecha del documento. Por ejemplo, si mi factura fue el 28, yo tengo hasta el día 30, 30-31 para emitir esa factura. En el caso de los pagos, no. En el caso de los pagos, yo puedo poner la fecha real en que recibí ese pago. Por ejemplo, si yo a lo mejor hoy 28 de mayo estoy capturando y timbrando la información de mis pagos, pero a lo mejor yo revisé el estado de cuenta de mi banco y pude notar que el pago lo recibí el día 10 de mayo, yo pudiera perfectamente generar este documento, ya que el SAT me solicita que la fecha del pago, la fecha del documento del REP, sea tal cual la fecha en que yo di enterado de que efectivamente recibí ese pago. El valor del dato de la cuenta bancaria será utilizado para aquellos documentos de REP en donde esté recibiendo dinero a través de una transferencia electrónica. En este caso, recordemos que la factura que yo pudiese pagar, pues no sé cómo me la pagan. Puede ser en efectivo o puede ser por transferencia. Entonces, este es un dato opcional que, como pudieron ver, de hecho, en los otros documentos que he estado generando el día de hoy, no lo estoy rellenando. Pero si quieren, ahorita podemos hacer un ejemplo. En este caso, voy a hacer un documento del día 10 de mayo, puesto que antes de pagar la factura, me interesaría pagar primero el saldo inicial. Recordemos que el saldo inicial también fue una factura en su momento, sin embargo, que yo no la registré dentro de la aplicación de Comercial Premium. Entonces, voy a indicar el cliente que fue acreedor de ese saldo inicial y voy a proceder a decirle que fue un saldo o bueno, voy a pagar 10,000 pesos. Cuando yo asigno el importe de mi documento, de mi pago, de cuánto fue lo que recibí, puedo ahora sí relacionar este pago con el cargo que le hice en un principio a mi cliente. Es decir, voy a pagar esa factura que a lo mejor emití desde el SAT y le voy a decir que de los 10,000 pesos que me debía por esa factura, me está pagando los 10,000. Con ello, ya se me indica aquí una relación en la parte inferior y al timbrar, o bueno, digo, igual los voy a mencionar, en la pestaña 5 yo puedo decir de qué manera me está pagando esa factura. Le voy a decir que fue en efectivo. Si yo tuviera algunas condiciones, uso del CFDI, etcétera, lo pudiera agregar. Y en el resumen de pagos, pues ya puedo ver qué documento estoy afectando. Entonces, ya tengo aquí todo, ya estoy listo para timbrar el documento. Una disculpa, parece que aquí tampoco tengo asignados los certificados. Rápidamente voy a asignarlos. Ahí está, ya lo tengo. Una disculpa.
Voy a continuar, voy a abrir nada más el documento, me voy a ir directo a timbrarlo. Tengo el documento y le indico que sí, lo envía al SAT. En el caso de los REP, puedo notar que el funcionamiento es muy similar a como los documentos de venta, en donde al estar timbrado, pues ya me asigna un folio digital y se me habilita la casilla para entregar ese documento. Lo voy a entregar en un formato de XML para ver su estructura. Es este de aquí y le voy a volver a pedir que lo quiero visualizar con Internet Explorer. Aquí puedo ver que a manera general la forma en que se genera ese XML es muy similar. Yo tengo aquí la versión del comprobante, el sello, el número de certificado. Sin embargo, puedo ver que el tipo de comprobante es de tipo P, es decir, está un tipo de pago, perdón, un tipo de comprobante de pago. Y además el subtotal se encuentra en cero. Ojo aquí. ¿Por qué el subtotal se encuentra en cero si efectivamente yo en mi documento que tengo acá fue por 10,000 pesos? Pues bueno, esto es porque en el caso de ser un documento de tipo REP, la manera en que se genera ese XML es diferente. Inclusive puedo ver que existe la parte de mis movimientos en donde también se está diciendo que no hay ninguna venta de ningún producto. Sin embargo, una parte adicional, un apartado adicional, se me indica que se está realizando un pago por un monto de 10,000 pesos en moneda de pesos mexicanos con forma de pago 01 que es efectivo, con la fecha de pago del documento. Ojo aquí, recordemos que la fecha en que recibí el pago fue el día 5, sin embargo la fecha en que estoy timbrando es el 28. Entonces, no confundir esa fecha, es muy importante que ustedes sepan que esto siempre va a ser la fecha del pago y esta de acá, que ven en esta fila de aquí, es la fecha del timbrado. Tenemos de manera adicional en la parte en donde se indica cuál es la factura que se está pagando. Esto es muy importante que se relacione, puesto que al SAT le estamos dando el conocimiento de saber cuál es la factura que está abonando, que estamos saldando. Y si se fijan, esto lo identificamos precisamente por el UUID de dicha factura. Por ejemplo, aquí vemos que el UUID de mi pago es la que termina en 59F6 y que la factura, perdón, y que el XML que teníamos en nuestro saldo inicial, que era aquí, si se fijan, aquí no tengo el documento timbrado, pero el documento relacionado, aquí está al final, es la que contiene la terminación 7D72. Quiere decir que estamos pagando esta factura de aquí, a pesar de que en el sistema como tal o conceptualmente no estamos hablando de una factura. Entonces, el red me permite saldar ese documento. ¿Ok? Y por último, pues ya tenemos los datos que conlleva cualquier XML que nosotros hagamos enterado al SAT. Por ejemplo, pues el sello del SAT, el sello CFD, etcétera. Ahora, ¿cómo se vería ese mismo rep en una representación impresa? Pues simplemente tengo que buscar ese pago y en esta ocasión pedirle que lo voy a entregar en PDF. Aquí van a notar que son exactamente los mismos datos, pero de manera visual. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? La cadena, qué documento se está pagando.
cuánto se pagó, cuánto es el saldo insoluto, es decir, cuánto le queda por pagarse, y sobre todo la leyenda de que esto es una representación impresa de un CFDI. Por último, pues tenemos la cadena bidimensional, perdón, el código bidimensional, el sello del CFDI, el sello del SAT y la cadena del complemento. Voy a generar un segundo pago y en esta ocasión voy a indicar que el día de hoy me llegó a mi cuenta bancaria un pago del cliente Daniel López de esta cuenta de aquí. Y esta fue por un pago de 3,000 pesos, lo que me llevaría a indicar que esos 3,000 pesos son para saldar esa factura o esa venta que yo le realicé hoy por la mañana. De esta manera, yo podría nuevamente relacionarla, indicarle que en esta ocasión me pagó a través de una transferencia electrónica y en caso de que haya sido, por ejemplo, de tipo SPAY, pues yo puedo indicarle aquí que fue por SPAY y seleccionar cuál es el CEP de esa transacción. En este caso, yo no le voy a asignar todos esos datos, simplemente le voy a decir que no fue por SPAY, fue una transferencia electrónica tradicional, sin condiciones ni número de operación, y únicamente voy a proceder a timbrar ese documento. En este caso es importante que tomen en cuenta que para las cuentas bancarias debe de coincidir cierta estructura. Por ejemplo, que para el caso de las empresas debe de ser una cuenta de 10 dígitos o de 18 dígitos y en el caso de las cuentas que tienen nuestros clientes deben de ser cuentas de 12 dígitos, de 16 dígitos o bien de 18 dígitos, que como sabemos la clave interbancaria es la de 18. Aquí la propia aplicación me advierte que ya bien sea que mi empresa o el cliente no están cumpliendo con esa característica. Sin embargo, pues yo únicamente voy a saltarme esa validación. En este caso, bien pudiera ir a revisar, pudiera ver, ok, la cuenta de mi cliente es la que no coincide. No, en este caso más bien es mi cuenta de la empresa la que no coincide. ¿Ok? Puedo ir a mi catálogo de cuentas, que como ya saben, para cuestiones que tienen que ver con transacciones que sean a través de transferencia electrónica de fondos, es necesario que yo especifique esta cuenta bancaria. Voy a intentar hacer el timbrado así. Y voy a mostrarles cómo se ve un XML y cuál es la diferencia de si yo lo emito en efectivo o lo emito en transferencia electrónica. Disculpa, le puse que lo abriera. Simplemente quiero que me abra el documento para podérselos mostrar. Aquí está. Va a notar que en el caso de que no sea por efectivo, sino que se haga en otra forma de pago como a través de transferencia electrónico, dentro de mi RFC también se incluye los datos de la cuenta, como por ejemplo, cuál es el RFC del banco emisor y el RFC del banco receptor, así como la cuenta ordenante, que es de donde sale el dinero, y la cuenta del beneficiario, que es donde ingresa el dinero. Adicional a lo que ya habíamos visto de los datos del documento, como el folio, la parcialidad, el saldo insoluto, el importe del saldo y cuál documento es el que se está saldando. Seguido de ello, también voy a poder ver en la representación impresa estos mismos datos. Voy a poder ver los datos del pago
del beneficiario, es decir, nuestra cuenta bancaria, y los datos de la cuenta bancaria de nuestro cliente. Al igual que en el otro rep, en donde estaba saldando un saldo inicial, en esta ocasión, como la relación fue a una factura y no fue pagada por el importe total, me indica aquí que todavía queda un saldo insoluto de 1521, que efectivamente son los 1521 que tiene nuestra factura pendiente de saldo. Ay, perdón, ¿no se abrió? Como pueden ver, esta es mi factura y indica que tiene 3,000 pesos pagados, pero el saldo del documento todavía son 1521. Esta misma información, al igual que como yo, lo pueden consultar directamente en el documento REP donde hicieron el pago o bien en la factura, pues también lo pudieran consultar en los reportes. En mi caso, voy a visualizarlo en la vista de clientes de saldos y puedo notar que aquí veo la factura que fue por un total de 4,521, en donde ya solo me restan 1,521,68, adicional a los documentos que no son timbrados, que esto es otra cosa que debemos de ver de los documentos de abono. Los documentos de abono son documentos tradicionales, es decir, que son documentos en donde nosotros podemos simplemente decir que se está pagando o se está saldando un cargo que previamente le habíamos hecho. Sin embargo, los documentos de tipo REP, como el que yo hice de REP Felipe, únicamente van a poder saldar otros documentos timbrados. Es decir, los documentos REP solo saldan facturas y los documentos tradicionales, como lo puede ser un abono, en este caso voy a ir a generar un abono, por ejemplo, un cheque recibido, simplemente por hacer uno, ¿de acuerdo? Estos documentos de cheque recibido me estarán saldando documentos que no sean REP. A pesar de que aquí me lo pide, al momento de timbrarlos, perdón, es que este también está configurado como REP. Una disculpa, voy a borrar este documento, voy a utilizar un concepto que no sea de timbrado. Voy a utilizar, por ejemplo, un pago del cliente que, déjame ver si este es REP. Una manera de saber si es REP, el documento es en la parte de arriba, está en timbrado. No tengo ninguno por el momento, no pasa absolutamente nada. Voy a generar o voy a visualizar los documentos que tengo de abono. Un descuento por pronto pago. Recuerden que esto pues lo podemos hacer nosotros, los conceptos. Solamente lo que quiero mostrarles es que los documentos que no son REP, perdón, que no se timbran, únicamente saldan documentos que no se timbran y los documentos que sí se timbran, como los REP, saldan documentos que sí se timbran, como las facturas. ¿Ok? Entonces, nada más quería mostrarles eso. Eh, Esta es la manera en que se llevan los controles de los saldos para nuestros clientes, y ya ahora sí, para visualizarlos de manera general, pues pueden ser unos reportes más detallados, como los van a encontrar los reportes de clientes, en donde van a poder ver el estado de cuenta, el resumen de estado de cuenta, auxiliar de movimientos, resumen de operaciones, el pronóstico de cobranza, o también reportes de ventas, en donde van a poder ver la impresión de sus documentos de venta, cuánto se ha vendido, en resumen de operaciones, y si hubo devoluciones también los podríamos ver. Y bueno, ese sería todo por el momento. Serían lo que tenemos que presentar de los documentos respecto a nuestros clientes. No sé si tengan
alguna duda general de la sesión. Si hay algún ejemplo que quiera visualizar, lo podemos realizar sin ningún problema. Veo que hay personas escribiendo. No sé si están poniendo a lo mejor algún ejemplo. Me solicitan ver un reporte de estado de cuenta para ver cómo se reflejan los pagos. Claro que sí. Eh, Vamos a revisar un reporte. De hecho, vamos a revisar varios. La verdad es que yo se los mostré a través de la vista de saldo porque es la manera más rápida. Sin embargo, me parece una excelente idea ver cómo se vería un reporte, por ejemplo, de estado de cuenta. Lo voy a poner para todo este mes con mi cliente y puedo ver cuáles son los reportes que han afectado, perdón, los documentos que han afectado su saldo. Puedo ver que el día 1 de mayo tuve un saldo inicial que aumentó su deuda en 10,000. Después, el 10 de mayo, tuve un pago que me afectó completamente ese saldo, por lo cual pues ya no me debe nada de ese documento. Sin embargo, el día 5 y 28 tuve dos cargos de 1,160, tuve una factura de 4,521 que pues ya se le abonaron 3,000 pesos y a su vez hubo un descuento por pronto pago de 1,000 pesos, con lo cual el saldo total, sumando los cargos menos los abonos, pues sabemos que ese cliente al día de hoy, al día bueno, más bien al 31 de mayo del 2021, pues me debe 2,841,68. Preguntan, ¿y no se desglosa cada documento con la información que contiene en el estado de cuenta? Sí, sí se desglosa. De hecho, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, porque a lo mejor pudiera haber un pago que sale de varias facturas, pudiera desde conocer el total de todas las facturas que están saldando cada pago, simplemente dando doble clic sobre el área sensible al contexto de ese pago, por ejemplo, dándole doble clic aquí, y yo vería que ese pago está saldando a cierto documento. Bueno, en este caso, pues nada más está saldando un rep, que es el que vemos acá en la parte superior, pero si fueran más de un documento, sí se vería a detalle. Existen otros documentos para revisar los saldos de nuestros clientes, como lo son, por ejemplo, los auxiliares de movimiento, en donde yo puedo ver a detalle de documento cuáles son las afectaciones que han tenido. Por ejemplo, si se fijan, aquí ya puedo ver más a detalle cuál ha sido el saldo de los documentos que hemos tenido. A la cual, pues evidentemente llegamos al mismo resultado, es decir, que todavía nos deben 2,841, pero ya puedo conocer a detalle cómo ha ido aumentando o decrementando el saldo de nuestro cliente. Preguntan, para ver lo de los impuestos en cascada, ¿sería en otra sesión? Sí, sería en el curso intermedio, si no mal recuerdo, pero igual, si quieres, digo, aprovechando que tenemos algo de tiempo, puedo darte una guía rápida. La realidad es que es bastante sencillo. De hecho, es algo que ya hemos hecho en la sesión, simplemente no hemos detenido a explicarlo. Y em, cuando nosotros entramos a algún concepto que tiene que ver con impuestos, por ejemplo, una factura, en el apartado de los impuestos yo puedo configurar hasta 3 impuestos y 2 retenciones.
Pues bien, estos impuestos tienen un campo que se llama base de cálculo en donde yo puedo indicar a partir de qué importe tomaría ese valor. Pues bien, el primer importe o el importe del IVA siempre va a ser neto menos descuento. Sin embargo, conforme yo vaya agregando impuestos, estos van a tener algo que se llama cálculo en cascada. Que cálculo en cascada no significa otra cosa más que tomar lo que quedó de resultado del neto menos el primer impuesto y a partir de ahí calcular el segundo impuesto. El tercer impuesto que es también cálculo en cascada, significa que va a tomar lo que resultó ya de el neto menos el primero y menos el segundo impuesto y también hacer el cálculo en base a ese importe. Igual, para más información, la verdad es que lo vamos a estar tratando en los cursos de Conta Aquí Comercial Intermedio, que también van a ser 4 sesiones, si no me equivoco, y ahí lo estaremos viendo más a detalle. Parece que ya no hay más dudas. Igual si hay algún comentario, pues la verdad es que lo estaremos tomando en cuenta. Mencionarles ya para finalizar que la sesión está siendo grabada y que será publicada en el portal de Contaquí en la sesión de podcast y tutoriales, simplemente seleccionando el sistema de comercial premium. Solamente me queda agradecerles por su asistencia, por su atención, recordarles mi nombre, Daniel López, y que para mí, para el equipo, es muy importante que contesten la encuesta que les llega al finalizar el curso. Sobre todo en esta ocasión, pues pidiéndole todavía más atención a esta encuesta, puesto que agregamos una pregunta sobre si les parece interesante que ya comenzáramos a retomar los cursos presenciales, evidentemente con las medidas sanitarias adecuadas para llevarles pues los cursos de una manera presencial. Que tengan una excelente tarde y buen fin de semana para todos. Hasta luego.